Se desinfla el 76% padrón del PRI. De 6 millones pasa a 1.1. ¿Cuáles son aquellos recuerdos imborrables de este partido? ¿Cuál es el contexto y todo lo que rodea a esta noticia? Vamos a desmenuzarlo en los próximos minutos. Así que, bienvenidos al Teatro de la Comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política para la banda. Venga, ¡vamos para allá! En Política para la banda, traemos el son de las noticias. ¡La porra te saluda! Chiquitas hermosas, preciosas, caballeros, un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Cada vez que cree uno haberlo visto todo, pum, siguen saliendo nuevas cosas de este partido revolucionario institucional que va, pero en picada, así caída libre a todo lo que va. Definitivamente va a ser muy difícil el que vuelva a resurgir o a tener la confianza del pueblo en México, según lo que veo por todo este acontecimiento. Pero ¿qué ha ocurrido ahora con esto de esta noticia que se da del padrón del PRI que se desinfla? Vamos a darle, diría la tía Chencha, a lo que te truje. Se desinfla el 76% del padrón del PRI, de 6 millones pasa a 1.1. PRI solo demostró tener 1.159.320 afiliados ante la autoridad electoral. Eso significa solo un 19% del padrón que decía tener. El Partido Revolucionario Institucional PRI señaló ante la autoridad electoral que cuenta en la actualidad con poco más de 1 millón de afiliados. Dicho texto habría sido enviado por el secretario de organización del partido, Héctor Gutiérrez de la Garza, a su representante ante el INE, Marcela Guerra, quien el mismo lunes lo entregó al instituto. Se revela la situación actual del padrón. Vamos a darle lectura a esta parte importante. Dice: cabe precisar que de los 6.545.923 de registros válidos por el INE, contamos con 1.159.320 formatos de afiliación, mismos que a su vez 63.022 corresponden a refrendos derivados de nuestra jornada de afiliación y refrendo a la militancia 2019, de tal manera que dejamos 5.386.603 registros en reserva, señala este documento. En esta entrevista decía también Gutiérrez de la Garza: tenemos constancia de militancia acreditada, es decir, con un documento fehaciente de casi 1.160.000 y de casi 5.400.000 estamos en proceso de afiliación. Quiero dejar muy claro y ser muy puntual que no ha habido una baja masiva, ni mucho menos de afiliados. Es más, son los menos. Pues ahora sí que viene a ser como que esa cerecita en el pastel para el PRI, pero de manera negativa. Esa decoración sabrosa, antojable, pero que a su vez, cuando estás a dieta y no puedes comer ese suculento bocado, pues sabes que va a ser ahora sí que literalmente tu acabose, ¿verdad? Esto lo tuiteaba Álvaro Delgado Gómez: el fraude como sello de la casa. El PRI reconoce ante el INE que infló con más de 5 millones su padrón de militantes, ¿no? ¿Qué se venía viendo también en este contexto? Bien sabemos que parte importante de el acabose para esta institución política, si podemos llamarle así, pues fue el mal gobierno de Enrique Peña Nieto. Un gobierno que hace mal el trabajo, que está alejado del pueblo, está condenado al fracaso y por ende pues se llevó entre las patas a su partido, que si bien recordamos, ahí los dirigentes decían que pues oye, hay que darle para afuera, y decían no, es que tiene su derecho constitucional y no lo podemos correr del partido, ¿verdad? Y ahí lo dejaron. Vamos a darle un recuento a esta nota del 24 de abril del 2012. Dice: Peña Nieto reconoce errores que mancharon la historia del PRI. Hace 7 años ya hablaba de errores. El candidato del PRI fue cuestionado sobre las acusaciones contra su antecesor en el gobierno mexiquense y el sindicato de maestros. El candidato presidencial Enrique Peña Nieto afrontó en un foro preguntas fuertes sobre las acusaciones de corrupción contra el Partido Revolucionario Institucional PRI. Su correligionario Arturo Montiel
y el rechazo del sindicato magisterial a la aplicación de la evaluación de profesores. Al término de su mensaje en la presentación del libro Futuro para Todos, Acciones Inmediatas para México, Peña Nieto dio paso a una ronda de cuestionamientos del público sobre su propuesta de gobierno. La moderadora del acto, la académica Edna Jaime Treviño, advirtió al abanderado priista, exgobernador del Estado de México, que algunas de las preguntas eran fuertes. El regreso del PRI a Los Pinos, la casa presidencial, se percibe como una declaración de tolerancia y apología a la corrupción. ¿Cuál es su estrategia contra la corrupción? Leyó Jaime. Peña Nieto, puntero en las encuestas de preferencia, defendió a su partido que gobernó México durante 71 años y ahora busca regresar al poder que perdió en el 2000. El PRI ha sido señalado más en su larga historia por sus errores y desaciertos que por sus logros y la contribución que hizo al desarrollo de México, contestó. Obviamente era un año, pues ahí una contienda electoral y obviamente pues siempre a un político se le van a señalar los desaciertos porque los aciertos es parte de una política pública que construye. Sin embargo, bueno, ahí se estaba manejando este contexto y hace 7 años era una manera muy diferente de hacer política a la actualidad. Yéndonos un poco más a la actualidad, esta nota es del año pasado, dice: perdimos por corrupción y mal gobierno, PRI. Un documento elaborado por el CEN del PRI culpa a la corrupción del gobierno y a los malos resultados de la administración de Enrique Peña Nieto de la estrepitosa derrota que sufrió el tricolor este año. La militancia nacional del PRI culpa de los peores resultados de la historia en las pasadas elecciones del 1 de julio de este año a la corrupción del gobierno y a los malos resultados de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. También piensa que el mayor error que cometió su partido en los pasados comicios fue postular candidatos ciudadanos a los puestos más importantes, Presidencia de la República, y quedarse callado ante los actos de corrupción de su gobierno y no cuestionar la ineficiencia y los nulos resultados de las reformas estructurales peñistas, que solo trajeron resultados negativos y afectaron el bolsillo de las familias. Un PRI callado y un gobierno silenciado ante los cuestionamientos sobre actos de corrupción, la ineficiencia de sus reformas y un país inmerso en la inseguridad son las expresiones más constantes de la militancia priista de toda la República, que quedaron contenidas en el documento elaborado por la Comisión de Diagnóstico que nombró el CEN del PRI para conocer y analizar las causas de la estrepitosa derrota que sufrieron a nivel federal y estatal en los comicios de este año. El Partido Corrupto de México. En el capítulo Relación Partido-Gobierno, los priistas reconocen que la sociedad mexicana nos considera el Partido Corrupto de México, no cree en nuestros procesos internos y mucho menos en sus candidatos de unidad, ni en la ética y el profesionalismo de sus candidatos, y no ve atractivas nuestras campañas y asegura que jugamos sucio. Se cuestionan si el partido debe o no acompañar a sus gobiernos, ser parte de sus logros o errores, entre paréntesis corrupción, y ser o no un auditor de la gestión de los gobernantes que llevan al poder, al mismo tiempo que analizan si el gobierno debe o no tener injerencia en el partido o darle total autonomía, y concluyen que la redacción entre el PRI y sus gobiernos debe tener comunicación para definir quiénes somos y qué ofrecemos a la sociedad. Ay, no. Si el gobierno debe o no tener injerencia en el partido, pues creo que son al final instituciones, y sí, una vez llegando al poder, pues están viendo y velando por los intereses generales que estos gobiernos priistas, bien sabemos, es un secreto a voces y cosas muy vistas que se veían en este gobierno prianista, esas famosas listas donde solamente algunos eran los beneficiados, y pues este gobierno siempre estuvo como manteniendo ese voto duro desde los municipios, gobiernos estatales, pues muy cautivos con algunos privilegios para pues los momentos de elecciones tener como este poder político. Por otro lado, lo que les decía, esto fue publicado hoy. El PRI confirmó ante el Instituto Nacional Electoral, INE, lo que ya había reconocido en su pasada sesión del Consejo Político Nacional del 8 de mayo, la existencia de solo 1.159.320 militantes confirmados y no los 6.545.923 que hace 5 años registró y que usó como fuerza electoral en la pasada elección
presidencial. En un oficio el 13 de mayo firmado por Marcela Guerra Castillo, representante del PRI ante el INE, dicho partido reconoció que no tiene registrados 5.386.603 militantes afiliados en su padrón y pidió a la autoridad electoral que los consideren en reserva. Pues es prácticamente seguimiento a esto que veníamos platicando. ¿Qué dice la pandilla en las redes sociales referente a esto? Estamos unidos, mexicanos, ni un voto, perdón, todos contra el PRIAN. ¿Y la multa para cuándo? ¿O nos van a salir con una estupidez de cobrarle 25,000 pesos como lo hicieron con doña Márgara? Pues ni un 1.1 se ve claramente cuando hacen sus protestas en el Ángel, que son mucho menos los militantes del difunto PRI. Se odiaban, pero ahora son amantes con tal de no perder sus negocios y privilegios. Malditos hipócritas. Si de ese millón la mayoría son muertos de hace más de 30 años, agoniza el PRI. No se apuren, el PRI hoy se llama Morena. Ahora están en Morena y te empiezo a mencionar que el 75% de los secretarios de Estado son ex del PRI, empezando por el señor presidente. ¡Uy! ¿Nervios? Lástima que los que quedan del PRI no saben ser oposición clara, están estancados en el tiempo y en sus mañas. Bueno, pues es alguno de los contextos que se viene manejando. Me encantaría leer tu comentario, cuál es tu punto de vista, que lo compartas aquí en la cajita de los comments, por favor. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y pues nada, los leo, señoras y señores. Gracias por ser parte de su canal favorito, Política pa' la Banda. Saludos desde el Teatro de la Comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto fue Política pa' la Banda. Los leo en 3, 2, 1, adiós. En Política pa' la Banda, traemos el son de las noticias. ¡La porra!